Barranquilla, un saludo de corazón, abrazo a todas las personas que están aquí hoy. He preparado hoy una intervención para responder a la grave afrenta, a la violación aberrante de los derechos del pacto histórico por parte del Consejo Nacional Electoral. Anuncio que cuando llegue a la jefatura del Estado, es decir, muy pronto, haré una reforma política para eliminar el Consejo de Estado. La intervención que voy a pronunciar lleva por título Junto al pueblo en resistencia y en la esperanza. Queridas compañeras y queridos compañeros, me honra tomar la palabra en Barranquilla, una ciudad donde los movimientos sociales han escrito con sacrificio y dignidad algunas de las páginas más luminosas de la historia de Colombia. Barranquilla es tierra de luchas. Aquí hace más de un siglo comenzaron a organizarse los trabajadores del ferrocarril, los braceros del río Magdalena, los obreros de Puerto Colombia. Aquí nació desde temprano una conciencia de justicia y equidad social. Esta ciudad ha sido la gran puerta de entrada de ideas libertarias y emancipadoras. Por Barranquilla circularon pensamientos progresistas, liberales, de izquierda, que nos han permitido enriquecer nuestra visión sobre la realidad y sobre el país. Aquí se levantó la Universidad del Atlántico como un bastión democrático, y aquí se aprendió a defender la educación pública, lo que implica enfrentar, óigase bien, sin miedo, a las mafias politiqueras y mafiosas clientelares que pretenden convertir el derecho a la educación en un botín y en un negocio. ¡Que viva la Universidad Pública del Atlántico! Por todo ello, compañeras y compañeros, me parece un lugar más que propicio para pronunciarme hoy sobre la aberrante decisión que ha tomado el Consejo Nacional Electoral, que quiere privarnos de nuestro derecho a la participación electoral, que a mí me ha revocado la inscripción para la consulta del 8 de marzo y pretende acabar con 15 listas del pacto histórico a la Cámara de Representantes en todo el país. Es el lugar para que digamos qué está en juego en esta elección, porque no es la primera vez que en Colombia se intenta frenar, aniquilar o silenciar a una fuerza política que es una posibilidad real del cambio social, y es o no es la primera vez que se intenta silenciar a un dirigente político que ha puesto todo para el cambio social, como es nuestro digno presidente Gustavo Petro. Nuestra historia es dolorosamente clara. Cada vez que el pueblo se ha levantado con esperanza para un cambio social, los poderes de siempre han respondido con la violencia, el fraude, la mentira, el asesinato o con reglas de procedimiento a las que se intenta dar legalidad, pero en realidad son maniobras retorcidas. Así se explica
¿Por qué las transformaciones en Colombia han sido tan difíciles en el tiempo? Lo que ocurrió, por ejemplo, en diciembre de 1928, cuando el incipiente movimiento sindical aquí en la costa Caribe comenzaba a lograr la resistencia contra la compañía estadounidense United Fruit Company, y cuando fueron masacrados los trabajadores de esa compañía en un episodio que conocemos como la masacre de las bananeras. Por eso, cuando campesinos e indígenas se levantaron para organizar su tierra en cooperativas agrícolas, en resguardos, se desató la gran violencia para consolidar el latifundio. Por eso, cuando Jorge Eliezer Gaitán apareció como la voz del pueblo, la esperanza de una Colombia distinta, fue asesinado en las calles de Bogotá el 9 de abril de 1948. Por eso instauraron la criminalidad de Estado, la tortura, la desaparición forzada, el exilio político, la criminalidad estatal contra los opositores. Por eso crearon los aparatos paramilitares, para evitar que los líderes sociales y las comunidades se opusieran al despojo de tierras y a la estrategia de control territorial de los grandes latifundistas, también en la costa Caribe, por supuesto. Por eso fueron asesinados muchos estudiantes universitarios, por eso fueron reprimidos, estigmatizados y llevados a la cárcel los muchachos y muchachas de la primera línea en el estallido social. Por eso ocurrió el genocidio contra la Unión Patriótica. Y a propósito de ese genocidio, quiero recordar en esta tarde de hoy, aquí en esta plaza, a un gran amigo, brillante dirigente político, gran líder estudiantil de la Universidad del Atlántico en su momento, José Antequera Antequera. Te saludo en la eternidad. ¡Antequera vive! Pero nada de eso ha podido impedir que seamos una fuerza. Aquí estamos a pesar de todo, porque la historia también enseña algo que es fundamental, y es que no hay un poder eterno que atemorice hasta no poder lograr la resistencia y los cambios, que el pueblo colombiano ha sido superior al terror estatal y a la represión, y que hoy tiene un gobierno que está haciendo posible los cambios sociales y continuará en ese proceso de transformación este año cuando elijamos el segundo gobierno progresista. En mi caso personal, compañeras y compañeros, toda mi vida política he enfrentado la persecución de las maneras más diversas y dolorosas. He conocido el exilio en varias oportunidades. He tenido que abandonar mi país y vivir años lejos de él para preservar mi vida y la de mi familia. Durante muchos años, nuestro hogar fue sistemáticamente allanado por organismos de seguridad del Estado. Mi madre y mi padre fueron capturados en múltiples ocasiones. Yo mismo fui detenido por el solo hecho de ejercer mis derechos políticos. Durante toda mi vida pública he sido objeto de amenazas constantes, seguimientos permanentes en mi lugar de trabajo y de vivienda. He sufrido campañas sistemáticas de estigmatización, espionaje e interceptación de mis comunicaciones. He tenido que vivir rodeado de un esquema de seguridad
compañeros que me han protegido durante toda mi vida pública. Como se sabe, mi padre fue asesinado como senador de la República. Mi primo Francisco Javier fue asesinado como parte de un falso positivo. Mi tía Estela, dirigente de la Unión Patriótica en Cauca y Nariño, tuvo que sufrir un atentado dinamitero en su residencia. Durante los últimos 14 años he sido objeto de un montaje a través de falsos testigos desde el poder, auspiciado y ordenado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Y nada de eso, óigase bien, ha podido silenciarme. Nada de eso ha hecho que defeccione de la lucha social y popular. Nada de eso me irá a hacer desistir de ser el presidente de la República en estas elecciones. Así que la decisión de ayer del Consejo Nacional Electoral no es más que un hecho en una larga cadena de persecución criminal en contra mía y en contra del pacto histórico. Como muchos hombres y mujeres de nuestro movimiento político, como tantos dirigentes sociales y populares de este país, mujeres y hombres, he sobrevivido al genocidio, a la estigmatización y a la persecución implacable. Y aquí sigo de pie, listo para triunfar en primera vuelta el 31 de mayo de este año. El Consejo Nacional Electoral es una institución descompuesta y parcializada. Se vive, se siente, se espera, presidente. Se vive, se siente, se espera, presidente. Se vive, se siente, se espera, presidente. El Consejo Nacional Electoral, óigase bien, es una institución descompuesta y parcializada, cuyas decisiones deberían avergonzarnos y deberían avergonzar a toda la sociedad colombiana y a cualquier sociedad que se precie de ser una sociedad democrática. Sin duda, un bien que se le debe hacer al país es eliminar ese organismo corrupto y peligroso para los derechos políticos. Y contra los señores Álvaro Prada Artunduaga, contra el señor Holman Ibáñez, quienes tomaron parte en la decisión de revocar mi inscripción a la consulta, les digo desde esta tribuna que procederé el día de mañana a denunciarlos penalmente por prevaricato. Con nuestros derechos no se juega, compañeras y compañeros. Me comprometo con ustedes en mi condición de jefe de Estado para hacer realidad una reforma política, para adelantar una reforma que de una vez por todas acabe el fraude, la compra, el robo de votos, así como los escrutinios amañados. Esa será una prioridad, limpiar la política de esa clase de mañas y trampas electorales y también con ella de la clase corrupta, clientelar y politiquera. Compañeras y compañeros, el pacto histórico no es una aventura electoral. No somos un fenómeno pasajero y personalista.
un suceso coyuntural, no somos un trampolín de oportunistas y advenedizos, ni somos una marca de moda propia de la política del espectáculo. El pacto histórico es la condensación de un largo y denso camino que ha recorrido nuestro pueblo, sembrando con luchas, actos de entrega, generosidad y enormes sacrificios las conquistas para el pueblo colombiano. El pacto es parte esencial de la historia viva del movimiento social, de los movimientos políticos y los partidos de izquierda, de los demócratas y los progresistas, que han entregado sus vidas y sus luchas para forjar el camino del cambio. El pacto histórico, óigase bien, no se entrega, ni se vende, ni se arrodilla. Es la dignidad de nuestro pueblo, compañeras y compañeros. He sido elegido candidato del pacto histórico y para ello recibí el mandato de más de 2.700.000 personas que participaron en nuestra consulta el 26 de octubre de 2025. Les hago un llamado a que no permitamos que nada ni nadie divida el pacto histórico. Les hago un llamado a consolidar nuestro proyecto político, a asumir con entusiasmo esta etapa de nuestra campaña electoral, a neutralizar toda expresión de oportunismo político y de aprovechamiento personal de los golpes que intenta darnos la extrema derecha. Les hago una invitación a defender nuestro proyecto con la movilización serena y firme de toda nuestra fuerza, que hoy es la más poderosa e influyente en Colombia. Les hago una invitación a que el próximo 8 de marzo llenemos las urnas de votos para elegir las más poderosas bancadas en el Senado de la República y en la Cámara de Representantes. Y los llamo a elegirme en primera vuelta de manera contundente y fulminante, a que le demostremos a nuestros adversarios y a la extrema derecha que a nuestro pueblo no podrán vencerlo con trampas electorales. Las y los invito a triunfar y a que el próximo 7 de agosto me acompañen a la posesión de nuestro segundo gobierno y a que estén presentes cuando en la entrada del Palacio de Nariño yo llegue a darle a nuestro compañero presidente Gustavo Petro el abrazo de reconocimiento de nuestro pueblo a su exitosa labor cumplida, y en ese momento asuma la jefatura del Estado para dar comienzo al segundo gobierno progresista, que será el de las revoluciones éticas, sociales, económicas y políticas. ¡Que viva el pacto histórico! ¡Que viva el presidente y compañero Gustavo Petro! ¡Que viva Colombia, patria libre, digna y soberana!